Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 7, Jhansi, la Liga de los Devotos. Se buscan candidatos de cualquier nacionalidad que se califiquen como verdaderos brahmanas para predicar las enseñanzas del Bhagavad Gita con fines prácticos en todo el mundo. A los candidatos merecedores se les proporcionará alojamiento y comida gratuitos. Postúlese a Bhaktivedanta, fundador y secretario de la Liga de Devotos, Bharati Babam Jhansi, Abhay Charante. Fue otro viaje de 12 horas con docenas de paradas. El traqueteo y ese balanceo del tren de un lado a otro dificultaban la escritura para Abhay. Apiñado en el banco de madera con otros pasajeros de tercera clase, siguió escribiendo. Dentro del sucio compartimiento los pasajeros se miraban complacidos unos a otros y el jolín y el polvo entraban por las ventanas abiertas a medida que el tren avanzaba a toda velocidad. Fuera, más allá del monótono terraplén de piedras sueltas, brillantes flores violetas de trompeta florecían en tallos altos en las ajas poco profundas al lado de la vía. Búfalos de agua y bueyes pastaban a lo lejos o a veces tiraban de un arado delante de un granjero solitario. Abhay iba a Jhansi no por negocio, sino para predicar. Un mes antes, en octubre de 1952, cuando Abhay había visitado Jhansi por negocios, el señor Dubey, cliente y propietario de un hospital de Jhansi, lo había invitado a dar una conferencia en el Gita Mandir. Mucha gente de Jhansi apreciaba las cosas religiosas o humanitarias, ya fuera de los Vaishnavas, teósofos, mayavadis, políticos o lo que fuera. Consideraban cualquier camino como dharma siempre que mostrara alguna piedad edificante o tendiera hacia el bienestar público. El señor Dubey había leído con interés varios números de Back to Godhead y por lo tanto le había pedido a Abhay que hablara. Abhay había estado ansioso y había encontrado un gran interés entre la audiencia de más de 100 personas, muchas de ellas jóvenes estudiantes de medicina y graduados de la Universidad Ayurvédica local. Abhay tenía 56 años y su presentación imponente de la conciencia de Krishna había impresionado a la gente joven y religiosa de Jhansi. Prabhakar Mishra, de 25 años, director de la Escuela de Sánscrito Vedanta y director médico de la Universidad Ayurvédica de Jhansi, vio que Abhay era muy enérgico en su deseo de difundir la conciencia de Krishna. El doctor Mishra lo consideraba una especie de guru, aunque vestía de blanco, y aquí una persona humilde, pensó un verdadero sadhu. El doctor Shastri, de baja estatura y complexión robusta, que acababa de iniciar su carrera en la medicina ayurvédica, era un joven activo, fascinado por la pureza de Abhay y su visión de un movimiento mundial para destruir la cultura de la India. Otros hombres mayores, como el alto y afable Ramcharan Jaiharam Mitra, un comerciante de utensilios que escribía poesía y llevaba una gorra blanca de Nehru, también quería aprender más sobre el señor Chaitanya de boca de Abhay. El doctor Mulik, que era el secretario del Gita Mandir, y el doctor Siddhi de la universidad, junto con sus esposas, se habían acercado sinceramente a Abhay después de su charla y le habían pedido que por favor visitara Jhansi nuevamente. Abhay no había venido a ellos como vendedor de productos farmacéuticos ni como un hombre con preocupaciones familiares, sino simplemente como devoto del señor Chaitanya Mahaprabhu. Aunque las aplicaciones específicas de la conciencia de Krishna, tal como lo impartía Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, eran nuevas para su audiencia, esas enseñanzas le habían interesado, y cuanto más Abhay había expresado esas enseñanzas y hablado de sus ambiciones de difundir el mensaje de Krishna, más lo habían animado sus oyentes. Varios de ellos le habían sugerido que llevara a cabo su misión en Jhansi y habían prometido ayudarlo. El doctor Shastri incluso había invitado a Abhay a que viviera con él. Él le presentaría a ciudadanos importantes y organizaría conferencias en los diversos lugares de reunión de Jhansi. Después de permanecer allí 10 días, Abhay había regresado a Allahabad, pero al recordar Jhansi no había podido concentrarse en sus asuntos. Había algo más importante en su mente: la necesidad de una asociación de devotos que propagaran las enseñanzas y prácticas de la conciencia de Krishna por todo el mundo. Con la Gaudiya Math dividida en cismas permanentes, sus hermanos espirituales dirigiendo sus propios ashramas privados en lugares separados, aparentemente inmunes a cualquier reconciliación, algo tendría que hacerse si se quería corregir la abrumadora atmósfera de impiedad.
Debía surgir, como había previsto Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, una liga de predicadores con actividades en todo el mundo. Las naciones del mundo habían buscado la unidad por medio de la Liga de Naciones y recientemente por medio de las Naciones Unidas. La Liga había fracasado y también fracasarían las Naciones Unidas a menos que reconocieran la verdadera unidad espiritual y la igualdad de todos los seres vivos en términos de su íntima relación con la suprema personalidad de Dios. Abai no esperaba que esas organizaciones trajeran nada bueno, aunque querían paz y unidad. Sus intentos eran simplemente otra característica de la impiedad. No crear paz y unidad era el deber de los Vaishnavas. Abai había estado pensando que tal vez un lugar apropiado para comenzar una organización de devotos sería Jhansi. No era una ciudad importante, pero al menos había encontrado gente interesada. Los estudiantes habían escuchado, aceptado y habían dicho que ayudarían. Abai había percibido cierta falta de sinceridad y profundidad en su apreciación y un sentimentalismo que lo hizo dudar de su seriedad, pero si podía encontrar algunos o incluso uno que fuera sincero, entonces tendría un comienzo. Quería predicar, esa era su misión. Además ya se estaba haciendo mayor, si algo tenía que comenzar debería ser ahora. Así que iría a Jhansi nuevamente para quedarse por un tiempo indefinido. Sin preocuparse mucho por sus asuntos de Allahabad, Abai dejó su negocio farmacéutico con su hijo y su sobrino, informándoles que se iba a Jhansi. Cuando el tren entró en la estación, Abai vio al Dr. Shastri saludando con energía. Viajaron juntos en tanga hasta el dispensario del Dr. Shastri y el locuaz y efusivo doctor prometió muchas oportunidades de predicar y entrevistas. El Dr. Shastri también habló de la tradición de Jhansi. El sitio de la ciudad actual había sido anteriormente una parte del bosque en el que el señor Ramachandra había practicado austeridades hace muchos miles de años. Los Pándavas habían vivido aquí durante su exilio y desde entonces muchos grandes sabios védicos habían tenido sus ermitas en la zona. Jhansi también había sido el hogar de una heroína india, Lakshmibai, que a mediados del siglo XIX había participado en el inicio del movimiento de independencia de la India contra el régimen británico. Estatuas y fotografías de Lakshmibai montando a caballo y sosteniendo una espada en su mano levantada estaban expuestas por toda la ciudad, pero la Jhansi de 1952 era una ciudad pobre y abarrotada, con calles de tierra y servicios tecnológicos mínimos. El Dr. Shastri vivía solo en un edificio alquilado de 2 pisos en el Shipri Bazar de Jhansi. En el primer piso tenía su clínica y en el piso superior su residencia de una habitación que había ofrecido compartir con Abai. El joven pero influyente doctor era una buena persona para presentar a Abai a los receptivos ciudadanos de Jhansi y estaba ansioso por hacerlo. Extrovertido y enérgico, se movía fácilmente entre la gente de su pueblo. Era respetuoso con Abai, que le doblaba la edad y a quien apreciaba por estar firmemente arraigado en la filosofía y el estilo de vida Vaishnava. El Dr. Shastri consideraba que era su deber ayudar a Abai y con gusto lo presentó a otros y organizó conferencias. Abai y el Dr. Shastri cocinaban y comían juntos como miembros de una familia. Abai reveló su idea de una liga de devotos, una organización de alcance mundial, pero con sede en Jhansi. Los ciudadanos de Jhansi, dijo, deberían participar en ayudar a difundir la misión del Señor Krishna. El Señor Chaitanya había dicho que los indios tienen una responsabilidad especial de distribuir la conciencia de Dios, tanto en la India como en todo el mundo. Dr. Shastri. En su corazón siempre ardía el sentimiento de que el mundo entero estaba sufriendo por la visión materialista. Todos están ocupados en comer, beber y divertirse, así que todo el día estaba de gira y predicando su misión que había sido prescrita por Chaitanya Mahaprabhu y su Guru Maharaj. Tenía una determinación de hierro y confianza en sí mismo acerca de su misión. No dudaba en absoluto, era Drita Brata, firmemente determinado. En realidad siempre estaba predicando. Harer Namah Namaivake Balanka Launastie Banastie Banastie Bhagatira Nyata. No hay otro camino excepto Hare Krishna Nama. Así que siempre discutían, a veces se pasaba toda la noche discutiendo conmigo y a veces yo estaba harto. Yo le pedía, por favor no me moleste, por favor déjame dormir. Y él, el anciano misionero, era como un joven. Yo era un muchacho joven y él era como mi amigo, mi hermano mayor, era como mi guía y mi maestro, porque el predicador es un amigo, un filósofo y un guía. Él siempre trataba de crear una buena atmósfera a través del Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Todo el Bhagavad Gita era su vida práctica.
Su misión no era solo una misión de prédica, sino de acción práctica. También trataba de atraparme por esta misión y yo trataba de escabullirme. Yo no creía que él hiciera ningún milagro para la revolución espiritual del mundo, aunque eso era lo que él nos instaba. Mientras el doctor Shastri atendía su clínica, Abhay se sentaba y hablaba con los pacientes, recomendándoles ocasionalmente medicinas, pero sobre todo predicando. Por ahora se sentía satisfecha de vivir y predicar en Jhansi. Allí había vida, gente receptiva a su prédica que respondía a su exhortación a cantar Hare Krishna. Su deseo y determinación de dejar todo atrás y predicar día y noche dependiendo de Krishna para el resultado iban en aumento. Comenzó a dar conferencias y a cantar regularmente en diversos programas de la ciudad, a veces en varios en un mismo día. Los domingos daba conferencias en el Sadhana Mandir, otro día en el Gita Mandir, otro día en la ciudad teosófica y con regularidad en los hogares de la gente. El señor Ram Mitra, el poeta y comerciante, tiene un templo de Shiva cerca de su casa, y Abhay comenzó a realizar kirtan y dar conferencias allí. A veces el señor Mitra hablaba en hindi sobre el Bhagavad Gita y el Sadhana Mandir y Abhay asistía. A veces Abhay visitaba al señor Mitra en su tienda de utensilios. La tienda estaba en un concurrido bazar de Jhansi y daba a una calle muy transitada. Abhay se sentaba como un cliente común entre pilas de baldes, platos, cuencos y lotas de acero inoxidable y hablaba con el señor Mitra y sus amigos sobre el Chaitanya Charitamrita. A veces escuchaba al señor Mitra hablar sobre su libro de poesía publicado y su reputación literaria. El señor Mitra vio que la ambición de Abhay no era otra que la de hacer que toda la ciudad de Jhansi viviera con conciencia de Krishna. Abhay citó el Chaitanya Charitamrita: quien ha recibido la gran fortuna de nacer en la India debe perfeccionar su vida y luego hacer el bien a los demás difundiendo la conciencia de Krishna. Y añadía Abhay: el mundo entero está esperando, señor Mitra, nuestra revolución espiritual. El señor Mitra sentía y su hermoso rostro, parecido al de Nehru, formaba una sonrisa. Pero vio que Abhay quería que la gente hiciera algo más que simplemente escucharlo. Quería que hicieran algo. En cierta ocasión el señor Mitra le ofreció a Abhay una copia de su libro, le mostró el prólogo de un hombre famoso y mencionó repetidamente que al gran sadhu Vinoba Bhave le habían gustado mucho los poemas. Cuando el señor Mitra se enteró de que Abhay bebía leche regularmente, comenzó a ofrecerle diariamente leche fresca de su vaca, una vaca negra. Y a las vacas negras, decía el señor Mitra, daban leche especialmente buena. Abhay invitó al señor Mitra a acompañarlo a pie a los pueblos cercanos junto con un grupo de kirtana para predicar, pero el señor Mitra se negó al no poder encontrar a nadie que atendiera la tienda por él. Otro joven médico ayurvédico fue el doctor Siddhi, quien inmediatamente expresó interés en los entusiastas planes de Abhay para difundir la conciencia de Krishna. Doctor Siddhi: él vino varias veces a mi casa, tengo una sala de kirtana en mi azotea, y él hacía kirtan allí, así como en el Gita Mandir. También íbamos diariamente a la sociedad teosófica. Había una atmósfera muy piadosa, sagrada y tranquila cuando se hacían el kirtan, la prédica y las conferencias. Él solía tocar el armonio. Lo acompañábamos a reunirse con la gente y a predicar su misión. Lo principal era hacer kirtan y dar una conferencia sobre el Bhagavad Gita y la vida de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu era su señor y yo también lo amaba. Radhelal Mulik, secretario del Gita Mandir y Sadhana Mandir, comenzó a reunirse a menudo con Abhay. Radhelal Mulik: él me influyó mucho. Solía pasar 3 o 4 horas todas las mañanas en su compañía. Tenía muchas escrituras importantes. Su principal interés eran los libros sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. También estaba escribiendo en esa época. El presidente del Gita Mandir y yo nos ofrecimos a cocinar para él. Fue durante una caminata matutina con Radhelal Mulik cuando Abhay vio por primera vez el Bharati Bhavan, un pintoresco complejo de templo frente al gran estanque Antía. El vecindario conocido como Antía Tal era tranquilo y escasamente poblado, pero estaba cerca de Shipri Road, la vía principal entre el centro de Jhansi y Shipri Bazar. Abhay le preguntó al señor Mulik sobre el templo y juntos se desviaron de la carretera principal y caminaron por un sendero en pendiente que conducía a las puertas principales del complejo. Allí encontraron varios acres apartados enclavados en un bosque de árboles de nim y mango. La estructura principal era el monumento conmemorativo de Radha. Era pequeño como una capilla, pero sus proporciones eran robustas y audaces.
Se sentaba sobre una base octogonal de piedra y se elevaba sobre 8 pilares ornamentados de mármol rojo y blanco, hasta una cúpula de piedra en la parte superior. 2 elefantes que llevaban a la diosa de la fortuna Lakshmi sobre sus trompas elevadas decoraban la entrada. Banderines de hormigón y patrones de rayos de rojo, verde y azul se sumaban al efecto decorativo pero masivo. La entrada estaba marcada con las palabras Radha Smarak, talladas en escritura hindi, y encima de ellas la traducción al inglés, monumento conmemorativo de Radha. Cuando Abai vio la inscripción en sánscrito en el costado del templo de piedra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, se volvió hacia Radha del Al-Mulk y le dijo con firmeza: el Señor ha construido este edificio para mi uso. Desde entonces Abai estaba decidido a quedarse con el edificio. El señor Mulk explicó que el templo había sido construido en 1939 como un monumento al rico terrateniente Vaishnava Radhabai, pero en ese momento no estaba en uso. El doctor Prabhakar Mishra, a quien Abai ya había conocido en varias ocasiones, ocupaba algunas de las habitaciones, pero por lo demás estaba desierto. El señor Mulk y Abai buscaron al doctor Mishra en sus aposentos en el edificio principal, y cuando el doctor Mishra vio el entusiasmo de Abai, lo invitó a quedarse allí con él. El doctor Mishra confirmó que, a excepción de su clase de Gita del domingo por la mañana, el edificio estaba desocupado, y dio la bienvenida a Abai para que continuara escribiendo y predicando allí. A Abai le gustó la idea. Inmediatamente comenzó a pensar en usos para los edificios, inspeccionando el terreno con creciente interés. Un segundo edificio más grande, también con pilares y fachadas de piedra, contenía un salón y 5 habitaciones. Abai hizo planes mentales para cada habitación. En esta habitación kirtanas y conferencias con grandes reuniones. En esta habitación la deidad del señor Chaitanya Mahaprabhu. En estas habitaciones los brahmacharis y sannyasis residentes. Aquí los invitados. Una oficina allí, la imprenta aquí. Incluso había tierra para que pastara una vaca. Era una unidad autónoma. Cientos de personas podían venir aquí para kirtana, prayana y discursos. Los predicadores podían salir desde aquí a distribuir revistas de vuelta al Supremo. Algunos incluso podían ir al extranjero con el mensaje del señor Chaitanya. Mientras Abai y sus compañeros caminaban por el complejo considerándolo un lugar adecuado para iniciar un ashrama, sus compañeros lo alentaron, diciendo que estaban seguros de que el señor Reva Sankar Bayal, el agente que manejaba todas las propiedades de los descendientes de Radhabai, no tendría objeción a que Abai viviera allí. ¿Por qué el propietario no podía darle los edificios?, preguntó Abai. Simplemente los estaban desperdiciando. Si realmente iban a hacer un monumento conmemorativo a Radha, debían usarlos para el servicio de Krishna, ya que Krishna es el señor adorable de Radha. Abai estaba decidido y sus amigos aceptaron ayudarlo. Primero se reunieron con Ram Mitra, quien dijo que era un amigo tan cercano del señor Bayal que probablemente el señor Bayal le daría lugar simplemente porque él se lo pidiera. El doctor Shastri dijo que también quería ir a convencer al señor Bayal de lo mucho que la gente de Chansi quería que Abai tuviera ese lugar. Cuando Reva Sankar Bayal se reunió con su amigo Ram Mitra, también estaban presentes Abai, el doctor Shastri, Radha Al-Mulk, Prabhakar Mishra y Saryamukhi Sarma, una joven y educada mujer Chansi. Presentaron el caso desde varios ángulos y el señor Bayal escuchó. Estuvo de acuerdo en que no estaba utilizando el lugar en ese momento y que esto parecía ser una buena causa. Estuvo de acuerdo en dejar que Abai usara las instalaciones para su liga de devotos durante el tiempo que quisiera. Y a pedido de Abai aceptó convertirse en miembro de la liga. Se dieron la mano. En nombre de la finca, el señor Bayal entregó las propiedades de Bharati Babam en caridad a Abai Charandé y a la liga de devotos. Durante diciembre y enero, Abai preparó los estatutos de la Liga de Devotos. Quería comenzar una prédica vigorosa y extensa, siguiendo el ejemplo de su maestro espiritual. Una vez que empezó a poner sus objetivos por escrito, el proyecto inmediatamente comenzó a expandirse, más allá de Shamsi, más allá de la India. Por supuesto, la Liga de Devotos era para los jóvenes de Chansi, que ya estaban expresando un gran interés, pero los estatutos de Abai describían más que simplemente clases nocturnas y kirtanas,
Era un esquema amplio que incluía una descripción de los 4 órdenes de la sociedad, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, y planes detallados para dar cabida a un movimiento religioso mundial. La carta establecía un periodo de prueba para los futuros miembros, describía la iniciación espiritual, disponía la reciprocidad económica entre los miembros individuales y la Liga, disponía la provisión de alojamiento para los predicadores y definía las actividades prohibidas. Conexión ilegítima con mujeres, hábitos de intoxicación, dietas que no sean reguladas estrictamente a base de plantas, juegos de azar y empresas deportivas o recreativas innecesarias. Para establecer su liga en el registro civil en Lucknow, Abai exigió un memorando de asociación firmado por los miembros de la liga. En este documento, que debía enumerar los objetivos de la sociedad, Abai expresaba su visión de la continuación de la misión de su maestro espiritual. Al igual que sus hermanos espirituales que habían creado nuevas matas después de la disolución de la Gaudiya Mat, Abai estaba formando una nueva rama de la Gaudiya Sampradaya que se llamaría la Liga de Devotos. No estaba simplemente reclamando la propiedad de unos pocos edificios, estaba estableciendo una sociedad consciente de Krishna que se expandiría hasta convertirse en un movimiento mundial. Sus intenciones claramente no eran insulares, sino que estaban dirigidas a crear centros para el desarrollo espiritual en todo el mundo. Abai escribió: el Señor Chaitanya reveló el proceso trascendental de acercarse a la divinidad absoluta, y en sus enseñanzas nada parece ser absurdo desde el punto de vista del razonamiento humano y nada en contra de cualquier religión tal como es aceptada por el mundo humano y civilizado. Al enumerar los objetivos de la Liga, incluyó la apertura de centros en todas partes del mundo, estableciendo así la Liga como una organización internacional para el desarrollo espiritual a través de la educación, la cultura y también mediante el reclutamiento de miembros de todas las naciones, credos y castas. La Liga publicaría literatura en muchos idiomas e imprimiría una revista mensual, Back to Godhead. Abai obtuvo las firmas necesarias para su memorando de asociación. Luego tomó el tren a Lucknow y el 4 de febrero pagó el depósito de 50 rupias y presentó su solicitud. Regresó a Jhansi. En su habitación del Radha Memorial, Abai se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y despertaba a su joven vecino Prabhakar Mishra. De 4 a 5 Abai escribía, a las 5 paseaba por el área de Antiatal, a las 5:30 se bañaba y luego cantaba Hare Krishna en su rosario hasta las 7. Cuando daba una clase sobre el Chaitanya Charitamrita o el Srimad Bhagavatam, aunque Prabhakar Mishra era generalmente el único oyente. A las 8 volvía a su trabajo literario, escribiendo máquina hasta después de las 10, cuando comenzaba a preparar una comida. Por la tarde solía recorrer Jhansi conociendo gente y predicando, buscando a alguien dispuesto a participar en la liga de devotos. A primera hora de la noche escribía hasta las 7, cuando se preparaba para el kirtan y la conferencia que daría en uno de los diversos lugares de la ciudad, dependiendo de a dónde lo invitaran. Aunque Abai no tenía dinero para continuar con De vuelta al Supremo, una parte bien establecida de su prédica era escribir ensayos, independientemente de si iban a ser publicados inmediatamente o no. Escribió un ensayo largo de unas 24.000 palabras titulado El mensaje de Dios. También escribió una serie de capítulos en los que exponía las enseñanzas del Bhagavad Gita, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de las mismas a los problemas del mundo y la ciencia de la devoción, un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. El 16 de mayo de 1953, Abai celebró una gran celebración de inauguración de la Liga de Devotos, con lecturas continuas, kirtan y distribución de prasadam desde temprano en la mañana hasta la noche. Los edificios estaban decorados con hojas, flores y muchas vasijas de barro. Por la noche, cuando la asistencia era mayor, Abai disertó sobre el 9º capítulo del Bhagavad Gita, sobre el Raja Guhya Yoga. Prabhakar Mishra dirigió un sacrificio de fuego y varios brahmanas cantaron mantras del Brahma Samhita. Los invitados recibieron un prospecto de 16 páginas que contenía el ensayo de Abai sobre la necesidad de la liga y un extracto de la carta que explicaba sus objetivos. Estaba firmado Om Tat Sat, Abai Chararambindoo Bhaktivedanta, fundador y secretario. La inauguración fue un evento agradable y auspicioso para la gente de Jhansi, y cientos de personas se reunieron por la tarde para escuchar la conferencia de Abai.
El señor Sharma, miembro fundador de la Liga y editor del diario de Jhansi, ya había publicitado el evento y estaba planeando escribir un artículo al día siguiente. La Gaudiya Patrika también informó sobre la inauguración. El editor de la Sociedad Teosófica local, Sri Lakshmi Narayanam Rajapali, también estuvo presente. Aunque tenía opiniones filosóficas diferentes a las de Bhaktivedanta Prabhu, simpatizaba mucho con este movimiento. En la asamblea había muchas personas dignas de mención. La inauguración y el establecimiento de las deidades se realizaron pronto. La asamblea solicitará a Rajapati Sri Munshi que realice la ceremonia de inauguración. Su centro ha sido registrado por la Ley de Registro de Sociedades. Sri Bharati Bhavan es el nombre del edificio de la Liga, en el que tienen una sala de conferencia y un templo que se asemeja a un palacio. La asamblea tiene muchas actividades en el centro y también hay instalaciones para que los miembros vivan allí. Abhay estaba seguro de que el Bharati Bhavan sería establecido y reconocido como el lugar de la Liga de Devotos. Estaba feliz de ver que el día de la inauguración no era solo un asunto privado, sino un evento celebrado por los ciudadanos más importantes de Jhansi. Su vida pasada parecía quedar cada día más atrás, pero un día después de haber estado en Jhansi unos 6 meses, llegó un telegrama que le traía un recordatorio alarmante de sus conexiones pasadas. Su negocio en Allahabad había sido asaltado. Sus sirvientes le habían robado todo su dinero, sus medicinas y todo lo que tuviera valor. Habían perdido 7,000 rupias. Abhay leyó la noticia, se rió y pronunció el verso del Bhagavatam. Yasyaham anugrihnami harishetat danam shanai tatodanam tyashantiyasya sajanaduka dukitam. Prabhakar Mishra le aconsejó a Abhay que regresara a Allahabad para recuperar lo que pudiera. No, dijo Abhay, esto es bueno para mí. Estaba triste, pero ahora un gran apego ha llegado a su fin y mi vida está completamente entregada y dedicada a Sri Sri Radha Madhava. El hijo de Abhay, Brindavan, llegó pronto a Jhansi y le pidió a Abhay que fuera a Calcuta para reactivar el negocio. Abhay Charan de Sons. Mientras estaban sentados juntos en la habitación de Abhay en el Radha Memorial, Abhay le explicó que no podía regresar. Le pidió a Brindavan que se quedara y lo ayudara escribiendo a máquina, pero Brindavan regresó a Calcuta. Desde su primer encuentro con Prabhakar, Abhay había instado al joven e instruido a participar en la Liga de Devotos como asistente a tiempo completo. Aunque como profesor y oficial médico Prabhakar tenía muchos deberes en la universidad, ayudaba tanto como sentía que podía. Pronto se convirtió en el asistente más activo de Abhay. Abhay lo nombró secretario de la Liga y después de varios meses lo inició. Así Abhay se convirtió en el maestro espiritual de Prabhakar y Prabhakar se convirtió en su primer discípulo. Como predicador, Abhay tenía el deber de aceptar discípulos dándole el mantra Hare Krishna y las instrucciones Parampara tal como las había recibido de su maestro espiritual. Prabhakar, sin embargo, al no ser un discípulo completamente rendido, permaneció independiente, más como un asistente que como un discípulo. Como director de la universidad, erudito en sánscrito y médico, continuó también persiguiendo sus propios intereses. Srila Prabhupada. En esa liga de devotos yo estaba solo. Había algunos estudiantes, pero no eran tan activos. Yo lo hacía todo. Quería organizarme con Prabhakar Mishra y otros, pero ellos no estaban interesados en dedicar todo su tiempo. Si le pedías que trabajara a tiempo completo, no lo haría. Pero él estaba iniciado. Todos ellos eran eruditos en sánscrito médicos. Así como la Gaudiya Patrika informó sobre las ceremonias del día de apertura, se refirió a Prabhakar en términos honorables como el socio de Abhay en la Liga de Devotos, aunque en realidad era el discípulo iniciado de Srila Bhaktivedanta. Bhaktivedanta Prabhu convocó al honorable Acharya Srimad Prabhakar Mishra Shastri Kavya Vyakharana Vedanta Tirtha para que realizara el sacrificio. Él es el director de una universidad en la que se enseñan los Vedas y los Vedangas y se otorgan títulos. También es el subdirector de la Liga de Devotos. Según el tiempo y las circunstancias, Abhay estaba ocupando a este joven en el servicio devocional. Abhay no estaba interesado en reunir discípulos, sino en establecer la Liga de Devotos, y para eso necesitaba asistentes. Prabhakar Mishra, cuando conocía a Swamiji, me dijo: eres un brahmana y un Prabhakar, y estás comiendo en un restaurante. Ven conmigo, yo te alimentaré y cocinaré.
así que preparábamos Prasadam y ofreciéndolo al Señor tomábamos Bhagavad Prasadam juntos. De esta manera, por su misericordia, tuve la oportunidad de tomar Prasadam. También me dijo, vuélvete que es Shahim afeitado. Así que fui con la cabeza rapada a la universidad donde enseñaba y todos se rieron de mí. Cuando le conté a Swamiji la situación, él dijo, como eres un médico puedes dejarte crecer el cabello. Cuando tomé Diksha, Swamiji me dio mi nombre, Acharya Prabhakar. Mi nombre original era Prabhakar Mishra, así que él dijo, tú no escribes el Mishra, tú eres Acharya Prabhakar. Me dio el nombre y me ofreció un Tulasi Mala. Me puso tilaka en la frente y me ató un Kanti Mala alrededor del cuello. Él había registrado la fundación de la Liga de Devotos y me nombró su secretario para predicar por todo el mundo. Solíamos ir a las aldeas para Sankirtana y Bhagavad Gita Katha continuamente. Abai inició un movimiento de Sankirtana en Jhansi. Al principio, acompañado únicamente por Acharya Prabhakar, solía caminar por el vecindario de Naivasti cantando Hare Krishna. A medida que continuaba con esa práctica, su grupo fue aumentando gradualmente hasta que 50 personas se reunían regularmente para salir de parikrama, cantar juntos y visitar templos. Después se reunían en el Memorial de Radha para una conferencia vespertina. Cuando Abai iba a predicar a las aldeas cercanas, generalmente lo acompañaban los miembros de la liga que estaban libres. Una vez fue con Acharya Prabhakar en Padayatra, viajando a pie y predicando. A Chirgoam, a unas 20 millas de Jhansi. En Chirgoam vivía un poeta conocido a nivel nacional, Maithili Saram Gupta, que recibió a Abai y a su discípulo en su casa para cenar. Abai le dijo a su anfitrión que era como un poeta consumado, debía escribir algo que glorificara a Krishna y el poeta estuvo de acuerdo. Después de predicar en Chirgoam, Abai y Prabhakar regresaron a Jhansi, pasando un día en cada una de las 5 aldeas a lo largo del camino. Por la noche los aldeanos se reunían y Abai dirigía el Kirtana y explicó a Prabhakar que, aunque la mayoría de estos simples granjeros no eran eruditos en el Bhagavad Gita o el Bhagavatam, podían alcanzar el máximo beneficio espiritual simplemente mediante el Kirtana. Abai fue bien recibido por los aldeanos, quienes le rogaron que regresara pronto, pero que les avisara la próxima vez para que pudieran preparar una recepción apropiada. Mientras predicaba localmente, Abai trabajaba simultáneamente para dar un alcance internacional a su liga de devotos. Escribió a las agencias gubernamentales pidiéndoles que lo ayudaran a expandir su genuino proyecto educativo y también trató de reclutar predicadores entre sus amigos. Escribió a su antiguo compañero de la universidad, Rupen Mitra, en Calcuta, invitándolo a unirse a las actividades misioneras en todo el mundo. Mi misión desea formar a 40 aprendices y he pedido ayuda al gobierno para este útil propósito educativo. Quiero que tú seas uno de los aprendices en este sentido y puedes pedirle a Kirtik Dada que se una a nosotros en este espíritu. Sabrás por los documentos que te enviamos cómo vivimos y qué hacemos y así podrás decidir si es posible que te unas a nosotros. Lo primero es que queremos formar a algunos hombres retirados en la vida de Vanaprastha y algunos jóvenes en la vida de Brahmacharya. No tengo ninguna intención o inclinación por la vida de sannyasas, que es un trabajo bastante difícil para la gente caída de esta era. Los llamados sannyasis con vestimentas rojas han echado a perder el buen nombre de esa orden de vida. Abai también le pidió a Rupen, por favor, hazme saber los precios de este anuncio en los periódicos en inglés y en lengua vernácula en Calcuta. Se buscan candidatos de cualquier nacionalidad que se califiquen como verdaderos brahmanas para predicar las enseñanzas del Bhagavad Gita con fines prácticos en todo el mundo. A los candidatos merecedores se les proporcionará alojamiento y comida gratuitos. Postúlese a Bhaktivedanta, fundador y secretario de la Liga de Devotos Bharati Bhavam, Jhansi. Abai quería una escritura que estableciera que el Bharati Bhavam pertenecía a la Liga de Devotos. Hasta el momento solo tenía una promesa. Pensando en Jhansi como una sede permanente, quería un compromiso escrito. Cuando se acercó a Reva Sankar Vayal para una escritura de donación, el señor Vayal le dio a Abai un formulario solicitándole que pagara 500 rupias para registrar los edificios.
pero como Abai acababa de sufrir una pérdida de 7.000 rupias en Allahabad y recientemente había gastado 3.000 rupias en su prédica, gran parte de ellas destinadas al festival del día de la inauguración, se encontró incapaz de reunir ni siquiera 500 rupias. Acharya Prabhakar, a pesar de su posición académica, tenía muy poco dinero y sus padres lo subsidiaban con 3 rupias al día. La mayoría de la congregación de Abai, especialmente los estudiantes, estaban en una posición similar. La petición del señor Bayal de 500 rupias no pareció urgente, ni tampoco dijo que sucedería si Abai no podía pagar. Pero pronto hizo otra petición. El señor Abai Charan D. debía comprar el Bharati Bhavan por 5.000 rupias. Fue desconcertante. El generoso regalo se había convertido en una oferta de compra. La gente del pueblo ya se refería a la propiedad como el ashrama de Abai Bhaktivedanta, y en la pared del complejo estaba impreso en letras grandes la Liga de Devotos. Cuando los amigos de Abai lo presionaron, el señor Bayal les aseguró que Abai podría seguir viviendo allí, pero que en última instancia tendría que comprar. El señor Bayal dijo que daría prioridad a la Liga de Devotos y un buen precio. Abai se preocupó sin saber qué haría el propietario a continuación. Si la Liga podía comprar la propiedad sería lo mejor, pero no había podido reunir ni 500 rupias, 5.000 parecía imposible. Abai no encontró un fuerte respaldo financiero de su congregación. Su liga no incluía ni un solo trabajador a tiempo completo. Sabía que había una forma de conseguir dinero, su negocio farmacéutico. Aún tenía una pequeña operación que dirigía a su hijo en Calcuta. Abai había estado ganando 3.000 rupias al mes. Consideró pedir ayuda a Gott Brothers, pero las perspectivas de ganar el dinero mismo parecían más probables. Durante 30 años había ganado dinero con su negocio farmacéutico y podía volver a hacerlo por la causa más noble. Cuando llegó a Calcuta en la primavera de 1954 no tenía dinero. Decidió vivir con sus hermanos espirituales en la Sangha Gaudiya en Chatla, el mismo barrio en el que vivía su familia. Como no tenía dinero, el jefe del ashrama se hizo cargo de sus gastos. Abai daba discursos diarios sobre el Srimad Bhagavatam que los brahmacharis de la Sangha Gaudiya apreciaban mucho. Krishna Kumara Brahmachari, incluso después de que se fue, su dulce y melodiosa voz seguía resonando en mis oídos. A menudo expresaba su deseo de ir al extranjero y predicar. Uno de sus hijos dirigía un pequeño negocio, el laboratorio Vimalton, y de ese modo mantenía a la familia. Abai sabía que su esposa no estaría interesada en su trabajo en Jhansi. Su hijo había estado allí, pero no le había impresionado. La familia vería su prédica en Jhansi como una amenaza a su vida familiar. Abai, sin embargo, se sostenía gracias a su visión, que ahora estaba tomando forma práctica de un mundo reformado para la conciencia de Krishna. Incluso pensó en abrir una sucursal de la Liga de Devotos en Calcuta. Pero inevitablemente se vio envuelto de nuevo en responsabilidades familiares. Algunos de sus hijos seguían solteros. Había que pagar el alquiler y las facturas. Incluso si desarrollaba el laboratorio Bimalton, la familia le exigiría lo que ganara. E incluso si accediera a sus exigencias, viviera en casa y dejara de predicar, la mayor dificultad seguiría existiendo. No se tomaban en serio el servicio devocional. Tampoco podía cambiarlos. ¿De qué servía dirigir un negocio si no eran devotos? Visitó a su familia y se produjo la misma escena de siempre. Los amigos locales vinieron a visitarlo y Abai comenzó a predicar y a dar clases del Bhagavad Gita, tal como lo había estado haciendo en Jhansi. Mientras tanto, su esposa y el resto de la familia tomaban el té en una habitación separada. Srila Prabhupada: yo quería en la medida de lo posible que ella trabajara conmigo en la difusión de la conciencia de Krishna, que me ayudara, pero ella estaba muy decidida y no quería ayudarme en esa tarea. Así que finalmente, después de muchos años, pude entender que ella no me sería de ninguna ayuda. Ella estaba muy apegada a beber té. Yo siempre le decía que no bebiera té porque quería tener una buena familia Vaishnava. Así que, aunque se lo repetía una y otra vez, esta vez finalmente le dije: tienes que elegir entre mí o el té. O se va el té o me voy yo. De esta manera incluso estaba criticando a mi propia familia, pero como pensaba que yo era el esposo o el padre, no podían tomar en serio mis instrucciones. Entonces ella respondió: dejar de beber té o renunciar a mi esposo. Bueno, entonces tendré que renunciar a mi esposo. Por supuesto, ella pensó que estaba bromeando.
Un día Radharani cometió un gran error. Había un sistema de trueque en el que un cliente colocaba en una balanza un objeto que el comerciante consideraba valioso y el comerciante lo equilibraba con un peso igual de mercancía. Así que mientras Abai estaba afuera, su esposa llevó su adorable Bhagavatam al mercado y lo cambió por galletas de té. Cuando Abai llegó a casa y buscó el libro, le contó lo que había sucedido. No se había tomado el asunto como algo muy serio, se había quedado sin galletas de té, pero Abai estaba conmocionado. Al principio se sintió deprimido, pero luego una ola de resolución absoluta lo invadió. Su vida familiar había terminado. Cuando les dijo que se iba, no entendieron lo que quería decir. Llevaba 30 años marchándose, siempre iba y venía. Cuando salió por la puerta pensaron, ahí va otra vez, se va. Era la rutina habitual. Todo el mundo lo podía ver, incluso los vecinos. El señor D se iba otra vez. Había estado en casa, ahora se iba. Volvería otra vez. Pero Abai sabía que nunca volvería. Srila Prabhupada, antes de dejar a mi familia, yo quería casar a todos mis hijos e hijas, pero algunos de ellos no estaban de acuerdo. Pero entonces el tiempo se acabó, no importa si están casados o no. Que se ocupen de sus propios asuntos, supongamos que muero inmediatamente. ¿Quién cuidará de mi hija? En ese momento decimos Dios se ocupará, entonces, ¿por qué no ahora? Dios se ocupará. Mi Guru Maharaj solía decir que renunciar a la vida familiar era suicidio civil. Si uno se suicida, eso es criminal. Pero eso, renunciar a la familia, es cometer suicidio voluntariamente. Ahora estoy muerto, haz lo que quieras. Krishna dice, Sarva Dharman Paritaya, abandonen toda religión. La familia es Griha Dharma, la religión de la familia. Pero Krishna dice que abandonen eso. Pero ese apego está ahí, y si decimos que ese sentimiento de apego tiene que abandonarse gradualmente, entonces no podemos hacerlo porque el apego está ahí. Pero si Dios cuidara de ellos y muere inmediatamente, entonces, ¿por qué no ahora? Sus emociones espirituales eran tan turbulentas que no pensaba en ir a Jhansi. Quería tomar un tren a cualquier parte. Entonces recordó a unos viejos amigos, hermanos espirituales que vivían en un ashrama en Chargram, a solo un corto viaje en tren al sur de Calcuta. Así que pidió prestadas 10 rupias a un amigo y compró un billete a Chargram. Era una pequeña mata. Cuando Abai llegó fue recibido por Paramahansa Maharaj, Damodara Maharaj y otros. Paramahansa Maharaj había estado presente cuando Abai conoció a Bhaktisiddhanta Sarasvati y recordaba a Abai tal como se veía entonces, vestido con un cati blanco con aspecto de un anarquista gandhiano. Abai le explicó, no puedo satisfacer las necesidades de mi familia, así que ahora déjame predicar el mensaje del Señor Chaitanya. Abai le contó cómo su negocio había fracasado y cómo había abandonado voluntariamente a su familia y ahora estaba en indigencia. Paramahansa Maharaj, cuando Abai llegó parecía muy pobre, hambriento, no tenía medios. Vino solo al mat y cuando llegó solo cantó Hare Krishna nada más. Abai pasó su tiempo en Chargram cantando el santo nombre y asentándose en el desapego de su familia. Durante varios días cantó Japa casi continuamente. Paramahansa Maharaj daba conferencias por las tardes y luego Abai también hablaba sobre el Bhagavad Gita. Pero a medida que pasaba el tiempo sus pensamientos se dirigieron nuevamente a Jhansi y pronto se sintió listo para regresar a la liga de devotos. Tenía que asegurar los edificios y continuar con la prédica. Pero antes de regresar obtuvo una gran deidad del señor Chaitanya que planeaba instalar en el Bharati Bhavan. Irónicamente había ido a Calcuta para hacer negocios y recaudar dinero, pero ahora no tenía dinero, ni negocios, ni responsabilidades familiares. Había estado casado durante 36 años y ahora a la edad de 58 años había adoptado plenamente la orden Vanaprastha. Ahora podía dedicar su vida por completo a predicar la conciencia de Krishna. Abai no adoptó la vestimenta azafrán de un Vanaprastha, sino que continuó usando un dhoti y kurta blancos. La gente de Jhansi siempre lo había conocido como un predicador sin familia desde que había llegado por primera vez 1 año y medio antes. Ahora estaba regresando a ellos con una deidad del señor Chaitanya y con la determinación de establecer el templo del señor Chaitanya en Jhansi. Abai recibió una cálida bienvenida de Acharya Prabhakar y otros, pero también se encontró con competencia por la posesión del memorial de Radha. Todo empezó con una conferencia en sánscrito en Bandejal Sanskrit Sammelam, que llevó a Jhansi al gobernador de la provincia Munshi y a su esposa Lilavati. Lilavati Munshi, una activa organizadora social, había abierto varias sucursales de la Mahila Samhita Sangha, una sociedad cuyo objetivo era mejorar socialmente a las mujeres enseñándoles habilidades de secretariado e inglés.
Dos mujeres cultas de Jhansi, Chandramukhi y Suryamukhi, querían un programa social para mujeres de este tipo para Jhansi y aprovecharon la oportunidad para acercarse a Lilavati Munshi durante su visita. Ella las inspiró y comenzaron a hablar sobre dónde podrían abrir uno de sus centros sociales en Jhansi. Tal vez, sugirió una de las mujeres, se podría utilizar el Bharati Bhavan, aunque Suryamukhi Sharma había sido una de las simpatizantes que se había acercado primero al señor Bayal en nombre de Abhay Charandé y le había pedido que le entregara el Bharati Bhavan para su liga de devotos. Ella sentía que la causa de las mujeres era más importante y sabía que la propiedad de los edificios por parte de Abhay no estaba resuelta. Las mujeres estuvieron de acuerdo en que los edificios serían una excelente instalación para una sucursal de Mahila Samhita Sangha y que su causa era más urgente que la de Abhay Charan. Suryamukhi, que contaba con el apoyo de la esposa del gobernador, visitó a Bhaktivedanta y le explicó que su liga de Vaishnavas de todo el mundo nunca se concretaría. Era una buena persona y a ella le agradaba, pero no creía que pudiera hacer realidad sus extraordinarias expectativas. Le sugirió que desalojara el Bharati Bhavan para que la esposa del gobernador pudiera organizar un centro social para mujeres. «Puedes ir de aquí para allá con el fin de construir un templo», le dijo. «Eres libre de viajar a cualquier parte. Pero estas pobres mujeres de Jhansi no tienen nada, así que hay que darles estos edificios para que los usen». Ella encontró que él se oponía rotundamente. «No», dijo Abhay, «busquen otro edificio». Abhay argumentó que su trabajo no era solo para un sector de la población, sino que todos los seres vivos. Suryamukhi se fue frustrada. Abhay se sorprendió de que un miembro de la Liga de Devotos estuviera ahora trabajando en su contra, y la maniobra estaba siendo respaldada por la esposa del gobernador. La señora Munshi podía trabajar a un nivel mucho más influyente sin tener que enfrentarse directamente a Abhay y sin que él supiera siquiera lo que estaba haciendo. Después de que él y ella hablara con el señor Bayal, se corrió la voz de que el señor Bayal había sido presionado para persuadir a Abhay Charan de que renunciara a su derecho sobre el Bharati Bhavan. El señor Bayal era dueño de una sala de cine en Jhansi y se decía que podía tener muchas dificultades con su licencia de operador a menos que Abhay Charan desalojara el Radha Memorial. En diciembre de 1954, la señora Munshi le escribió a Abhay para explicarle que no había conseguido reunir las 5,000 rupias. «Querido Bhaktivedanta Ji», le escribió, «quisiste organizarte allí, pero no pudiste. Pero yo tengo esta institución, Mahila Samiti, ¿por qué no me la das?». Abhay estaba dispuesto a resistirse. Tenía amigos abogados que le aconsejaron que aunque la familia del gobernador se oponía a él, tenía un buen caso que podría sostenerse en los tribunales. La tradición de la India de respetar los edificios religiosos estaba de su lado. Abhay respondió a la señora Munshi presentándose como el fundador de la Liga de Devotos, explicó el objetivo de la Liga, adjuntó una copia de su prospecto y presentó muchas declaraciones de personas prominentes: Dr. Rajendra Prasad, Sri Sitaram Raja Mahendra Pratap e incluso su esposo Sri Munshi, elogiando el maravilloso trabajo de la Liga de Devotos. También mencionó que el presidente de la Liga había recibido recientemente una donación de 100 rupias en Mathura de su excelencia el gobernador Munshi en persona. Abhay dijo que aunque el trabajo había estado desarrollándose lenta pero pacíficamente en Jhansi, su mente ahora estaba perturbada por las negociaciones de la señora Munshi. Le pidió que no presionara a nadie sobre su ocupación del Bharati Bhavan, aunque admitió: «Si usted o cualquiera de sus agentes lo intentan, la presión será más pesada. Yo soy un nulo en esa comparación». Abhay esperaba que al presentarle los detalles de su liga, ella comprendiera que su causa era mejor que la del Mahila Samiti. Citó los 3 primeros versos del capítulo del Bhagavatam, en los que el Señor Krishna describe cómo se recibe la antigua ciencia del Bhakti Yoga a través del Parampara, el orden de la sucesión de un maestro al siguiente, y que los reyes son responsables de velar porque la conciencia de Krishna se propague para beneficio de todos. También argumentó que dado que según el Bhagavad Gita solo unos pocos entre miles y miles de hombres se esfuerzan por la autorrealización, y dado que la Liga de Devotos ocupaba a sus miembros en la autorrealización, él estaba prestando un servicio importante y poco común. Se ofreció a reunirse con la señora Munshi junto con unos 15 sannyasis de la zona y le sugirió que trabajara en cooperación con ellos y comprendiera la importancia de la Liga. La Liga de Devotos beneficiaba a todas las clases sociales. Como había dicho Sri Krishna en el Bhagavad Gita, incluso alguien de bajo nacimiento puede alcanzar el refugio del Señor Supremo. Pero Abhay señaló que el Mahila Samiti se basaba en concepciones corporales de casta, credo, color y sexo.
por lo tanto no podía ser una causa tan importante. Abai concluyó pidiéndole a la señora Munshi que no tratara de ocupar el monumento conmemorativo de Radha, que ya estaba siendo utilizado para una causa noble y muy apreciada. Firmó Ase Bhaktivedanta, fundador y secretario de la Liga de Devotos. Consciente de que estaba involucrado en una intriga, Abai organizó sus pensamientos y escribió en un papel una breve historia en la que describía los acontecimientos importantes que rodearon su posesión del Bharati Bhavan. Primero, llegué a Shamsi en algún momento de octubre de 1952. 2. Di algunas conferencias en el Gita Mandir el día de Gandhi Jayanti en 1952. 3. Conoció a Prabhakar Shastri. 4. Mi idea de la Liga de Devotos implementada. 5. Me llevó a Reva Shankar para Bharati Bhavan. 6. Sri Reva Shankar aceptó entregar el Bharati Bhavan a la Liga de Devotos y aceptó convertirse en miembro de ella en presencia de Prabhakar, Mitraji y yo. 7. Escribir cartas de Allahabad para confirmar. 8. Confirmó mi carta el 12-10-52. 9. Prabhakar insinuó el deseo de Reva Shankar el 1 de enero del 53. 10. Obtuve el documento necesario para la Liga de Devotos y fui a Shamsi para que los miembros lo firmaran. Reva Shankar firmó y aceptó convertirse en miembro ejecutivo. 11. El documento fue presentado por registro el 2 de abril del 53 en Lucknow, devuelto el 10 de septiembre del 53. 12. La Liga de Devotos se inauguró solamente el 10 de mayo de 1953 y comenzaron los trabajos. Desde entonces ocupo el edificio y continúo con mi trabajo. Abai continuó enumerando más de 30 puntos, incluyendo la publicidad en los medios y las felicitaciones que había recibido. Enumeró la historia de cómo llegó aquí sacrificando mi negocio y mi familia. Recibí un telegrama de Allahabad con la noticia de un robo por rotura de cerradura. No pude asistir al negocio por mi trabajo y posteriormente lo cerraron con una pérdida de 7,000 rupias. Abai pensó en pedir ayuda a algunos de sus hermanos espirituales sannyasi. Si él o ellos pudieran comprar los edificios, sus competidores quedarían silenciados. Pensó que valía la pena interesar a sus hermanos espirituales en la compra de los edificios como complemento a sus propias misiones. Vrindavana no estaba lejos. Un viaje en tren de 4 horas hasta Mathura y luego un corto viaje en tanga. Había ido allí en peregrinación en octubre de 1953 e incluso había buscado una habitación disponible en un templo cerca de Keshi-Gata, con la idea de quedarse allí algún día. También había viajado allí varias veces desde que había comenzado a residir en Jhansi. Esta vez fue al templo de Imlitala para ver a su hermano espiritual Bhaktisaranga Goswami y preguntarle si le gustaría hacerse cargo de la propiedad del Bharati Bhavan para que pudiera ser utilizado para predicar la conciencia de Krishna, de acuerdo con las enseñanzas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero Bhaktisaranga Goswami no estaba interesado. Después de acercarse a otro hermano espiritual, Damodara Maharaj, que tampoco estaba interesado en Shamsi, Abai emprendió el corto viaje en tanga de regreso a Mathura para ver a otro hermano espiritual, Keshava Maharaj. Keshava Maharaj estaba en Mathura con un grupo de sus discípulos para establecer un centro, pero aún no había localizado un lugar adecuado. Entonces, cuando Abai le contó sobre los edificios en Jhansi, se interesó. Abai y Keshava Maharaj escribieron una carta al señor Bayal presentando sus solicitudes y los objetivos de su movimiento y luego viajaron a Shamsi en un grupo. Abai y Keshava Maharaj con sus discípulos. Keshava Maharaj y su grupo se quedaron varios días en Shamsi celebrando kirtanas y conferencias. Tenían una cita con Reva Shankar Bayal, pero el señor Bayal la canceló, por lo que tuvieron que esperar para verlo otro día. Mientras tanto, Keshava Maharaj tuvo tiempo para formarse una opinión sobre Jhansi y discutir con Abai la posibilidad de convertirla en su sede. Observó que la gente era receptiva, pero que el lugar era demasiado remoto. Incluso antes de reunirse con el señor Bayal, Keshava Maharaj se sentía reacio a apostar toda su misión en Shamsi. Abai estuvo de acuerdo, consciente de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había dicho que un predicador debía ir a las ciudades grandes y no predicar su vayan en reclusión, y admitió que después de 2 años en Jhansi no había conseguido seguidores de tiempo completo. Cuando finalmente se reunieron con el señor Bayal, este no les presentó condiciones claras para la compra de la propiedad. Les dijo que tenían derecho a comprarla, pero les puso condiciones para que utilizaran los edificios. Quería tener voz y voto en la naturaleza de los programas que llevarían a cabo. Abai sabía que esto era solo otra señal de negocios turbios y sospechaba que el señor Bayal estaba bajo creciente presión para entregar los edificios a la Mahila Samiti.
Keshava Maharaj, habiendo perdido todo interés, decidió regresar a Mathura e invitó a Abai a unirse a él. Pero Abai se quedó. El señor Bayal quería que se fuera e incluso le devolvió el depósito de 210 rupias, alegando que Abai ya no tenía justificación para residir en el Bharati Bhavan. Abai anotó los últimos acontecimientos en su breve historia. 29 también me dio un cheque por 210 rupias en lugar del dinero que le había dejado en depósito, pero no tenía dinero en el banco. El banco me lo devolvió con una nota. 30. El dinero que le fue entregado fue malversado por él para su propio beneficio y ahora ha entregado un cheque falso con un acuerdo con el banco. 31. Para mí es un completo engaño desde el principio hasta el final. 32. Me deben compensar por todo el dinero antes de poder abandonar los edificios. Pero él lo vio como la inescrutable voluntad de Krishna. Los acontecimientos y las opiniones lo estaban volviendo en contra de llevar a cabo una misión en Jhansi, ya no parecía auspicioso. Srila Prabhupada, yo quería empezar desde allí, era una casa grande y bonita. No me la habían dado como es debido, pero yo la estaba utilizando. De una forma u otra, ella se imaginó que esta casa era muy bonita. Era la esposa del gobernador. A través de recaudadores y funcionarios del gobierno, ella ejercía presión. Por supuesto, había muchos amigos abogados. Me aconsejaron, no te rindas, pero yo pensé, ¿quién va a litigar? Pensé, ha dejado mi casa y ahora debo iniciar un litigio. No quiero esta casa. Abai recordó que los predicadores de la Gaudiya Math habían gastado su energía durante años en los tribunales. Habiendo terminado su largo enredo con la familia y los negocios, no tenía ganas de una pelea legal. Podría haber luchado, pero recordó lo que Keshava Maharaj había dicho sobre la eliminación de Jhansi. Por supuesto, todo el asunto había surgido allí. De lo contrario, Abai nunca habría decidido establecer su liga mundial en un lugar tan oscuro. Los hombres y mujeres jóvenes educados le deseaban lo mejor, así como también buenos deseos para la Liga de Mujeres, la Sociedad Teosófica, el Arya Samaj y muchas otras causas. Pero sus buenas intenciones ciertamente no llegaban a la entrega y la devoción puras. Incluso su único discípulo podía ofrecerle ayuda solo a tiempo parcial. Por estas consideraciones no habían sido suficientes para obligarlo a irse. Lo cierto era que lo estaban expulsando. Srila Prabhupada, si no me iba nadie podría llevarme, eso era un hecho. Pero pensé, ¿quién va a litigar estas cosas? Es la esposa del gobernador y ella está presionando a través del recaudador. El gerente que está a cargo tenía una sala de cine, así que tuvieron que renovar la licencia y el recaudador lo presionó diciéndole que a menos que hiciera arreglos para esta sala, no le renovaríamos la licencia. Pensé, este hombre se verá innecesariamente en problemas, tendré que pagar muchas rupias y ella es la esposa del gobernador. Decidió marcharse y les dijo a sus amigos que continuaron con la liga de devotos en su ausencia. Estaban tristes de verlo partir, pero incluso algunos de sus amigos elogiaron abiertamente el trabajo de la sociedad de mujeres y se alegraron de verla llegar. No habían podido ayudarlo económicamente, aunque sabían que no había podido comprar los edificios por sí solo. Sus seguidores más cercanos se sintieron más afectados, pero les aseguró que su relación continuaría. Les escribía cartas a Acharya Prabhakar, Radhelal Mulik, el señor Mitra, el Dr. Shastri, y les daba instrucciones sobre lo que debían hacer, especialmente a Acharya Prabhakar. Abai le dijo que lo llamaría y que esperaba que continuara como secretario de la Liga de Devotos, incluso si no hacían de Jhansi su residencia principal. Sin embargo, era obvio que este capítulo de hacer planes ambiciosos para un movimiento mundial, yendo de casa en casa y de aldea en aldea, realizando kirtana, dando conferencias sobre el Bhagavad Gita, distribuyendo prasadam, había terminado. Y no era probable que regresara o que los residentes de Jhansi pudieran esperar verlo nuevamente. Cuando Abai dejó el Bharati Bhavan con sus letras de 6 pies de alto, liga de devotos, pintadas en la pared exterior, se sintió triste. Para él había sido un éxito natural y espontáneo. La gente joven y educada de Jhansi lo había admirado desde el principio y si no hubiera sido por la intriga nunca se habría ido. Pero sintió que no tenía otra opción. Había venido como un hombre de familia por negocios y se iba como un vanaprastha sin hogar, obligado a refugiarse en Krishna. Sus planes eran inciertos, pero su deseo era fuerte y su salud buena. Así que se fue a Mathura, llevando consigo a la deidad del Señor Chaitanya. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.